Estamos viendo cómo fortalecer nuestra fe en los jueves de las enseñanzas, y yo quiero hablar esta noche de cómo maduramos nuestra fe, cómo va madurando nuestra fe. Ese sería el título de la enseñanza. Y le voy a invitar a que abramos nuestra Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Y el versículo 46 al 54. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese, importante esta palabra, que descendiera y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en la que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Y esta fue la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bien, vamos a orar y vamos a iniciar la enseñanza. Padre, Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú eres un Dios de prodigios, un Dios que hace maravillas, un Dios que descansa en su propia misericordia, Padre. Te adoramos, te bendecimos y ponemos este tiempo en tus manos, Señor, esta enseñanza. Yo te ruego, Señor, que nos hables a través de tu palabra y que, Señor, podamos salir edificados, Señor, esta noche a través de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, este episodio, esta historia del oficial del rey, un hombre aristócrata, un hombre pudiente, rico, un gran político en aquella época, es un hombre que acude a Jesús porque tiene un problema muy grave, porque su hijo se está muriendo. Esta historia que nos relata el evangelista Juan cierra el desfile de personajes que tienen un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo en el terreno de la fe, en el terreno de la creencia. Y Juan nos presenta a varias personas para ver lo que ocurre en cada una de ellas, porque nuestro Señor Jesucristo tiene diferentes maneras para tratar a cada uno de nosotros en base a nuestra necesidad, en base a nuestra cultura, en base a la forma de vivir que cada uno de nosotros llevamos. Y Juan nos habla, voy a hacer una recapitulación pequeña de los 4 primeros pasajes de Juan, y vamos a ver varios diferentes personajes que tuvieron un encuentro personal con Jesús, y vamos a terminar con este hombre que acabamos de leer. En el primer capítulo de su evangelio, Juan nos habla de un hombre que da testimonio de su fe
de una manera ferviente, de una manera extraordinaria. Estoy hablando de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista y cómo hablaba con autoridad y con fuerza? Entonces Juan bautizaba en el río Jordán, al sur de la región de Judea, puntualmente en Betábara, una región que está prácticamente al sur del río Jordán, un poquito antes de descargar sus aguas en el mar Salado. Entonces estamos hablando del sur de la región de Judea. Y después en el capítulo 2, Juan nos habla de otra persona muy importante para él, para el mismo Señor Jesucristo, y es su propia madre, María, y sus primeros discípulos. Cuando él realiza la primera señal de su ministerio en las bodas de Caná. Seguramente ustedes recuerdan cuando él hace el milagro de convertir el agua en vino. Esos son otros personajes, es otra manera de aceptar al Señor. Ellos seguramente no tuvieron ningún problema en aceptarlo. Y luego, en el capítulo 3, habla del encuentro con otro hombre, un hombre quizá tímido, un hombre, sin embargo, muy versado en la palabra, un estudioso de la ley y de la Torá, Nicodemo, el fariseo principal. Y este encuentro fue en Jerusalén, otra vez al sur, en Judea. Entonces, después en el mismo capítulo 4, nos habla de otro caso, de otro encuentro con Jesús. Ahora nos habla de la mujer samaritana. Una mujer de mala reputación en Samaria, en el centro, entre Judea y Galilea. Y ahora, al final del capítulo 4 del Evangelio de Juan, se nos muestra este hombre pagano, y otra vez en Caná de Galilea, al norte de la región de Judea. Entonces vemos o nos preguntamos por qué el evangelista Juan, casi en cada capítulo, hace la observación de un personaje diferente en cada región. Por una razón sencilla, porque cada uno de nosotros como persona tiene una manera de encontrarse con Jesús diferente. La manera en que usted quizá conoció a Jesús no es la misma manera en la que su hermano o yo lo conocimos. Cada uno tuvo un encuentro personal con Jesús en una circunstancia diferente. Lo que le sirve a uno puede que no le sirva exactamente al otro. Cada persona experimenta al Señor Jesús de una manera distinta. Por tanto, el evangelista quiere hablarnos de eso. Quiere describir cómo el Señor Jesús revela al Padre y revela al Evangelio la buena noticia, y cómo lo hace a los diferentes hombres, a los habitantes del sur, por ejemplo, a los de Judea, a los habitantes de Samaria en el centro y a los habitantes de Galilea en el norte. Y cómo reacciona cada uno al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y eso también nos involucra a nosotros. Cómo cada uno de nosotros recibió la enseñanza del Señor Jesús, o cómo recibió su palabra, o cómo hizo su confesión de fe. Entonces podríamos decir, casi, que el Señor Jesús, el Maestro, se revela geográficamente de abajo a arriba, de sur a norte. Por ejemplo, los judíos en el sur, en Judea, eran judíos religiosos, teólogos, era gente muy preparada. Bueno, en la visión del evangelista Juan, en esta visión que él nos da, a pesar de haber visto muchos milagros, muchos signos del Señor Jesús, a pesar de haber visto la gloria de Dios delante de sus propias narices, no supieron describir ni descubrir a quién tenían delante.
Y ellos eran versados en la palabra. No saben descubrir a Jesús en sus vidas. No le reconocen, no le aceptan como el Mesías, como el Hijo del Altísimo. Y eso que eran teólogos, que habían pasado toda su vida estudiando el Antiguo Testamento y la Torá. A pesar de que habían estado toda su vida esperando la venida del Mesías, y cuando lo tienen delante de él, no lo saben reconocer. Muchos de nosotros quizá nos considerábamos versados en algunas cosas de la palabra, pero estábamos en doctrinas equivocadas, en iglesias equivocadas, y no sabemos reconocer a Dios como Él es, como les pasó a estos fariseos. Después de que tirara la mesa de los vendedores y de los cambistas en el templo, Juan dice lo siguiente, Juan dice estas palabras: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. O sea, creyeron en Jesús por los milagros que vieron que Él hacía. Porque vieron señales, vieron milagros. Pero dice Jesús mismo que Él no se fiaba de ellos. Porque Jesús nos conoce a todos. Y parece, hermanos, que el Señor Jesús no le gusta que nadie le siga por la espectacularidad de sus milagros. Jesús no se fía de este tipo de fe. Mire, esto nosotros lo hemos aprendido. Nosotros nacimos en una iglesia pentecostal. Y ciertamente hay muchos milagros. Hay mucha euforia. Pero también hay mucha liviandad en la doctrina, en la palabra de Dios. Entonces a Él no le gusta que se le siga por la espectacularidad de los milagros que hace. Jesús no se confía de ese tipo de fe. De esa fe que dice, si tú quieres que yo sea cristiano, dame esto, o dame lo otro, o dame lo de más allá, concédeme esto, concédeme lo otro, y entonces me haré cristiano. ¿Le suena más o menos parecido? Desgraciadamente hay muchos hermanos que piensan así en nuestras iglesias. Así nos han enseñado. Que sirven o que siguen a Jesús por lo que obtienen de Jesús. Y es verdad, nuestro Señor Jesucristo nos llena el corazón de muchas cosas. Pero esa mentalidad utilitarista, materialista, egoísta, de seguir al Señor Jesús cuando las cosas van bien y darle la espalda cuando las cosas no van tan bien, eso no le gusta al Señor. Eso no le gusta al Maestro. No es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Él quiere una fe genuina, auténtica, en las buenas, en las malas y en las peores, en las no tan buenas. Entonces Jesús no se fiaba de ellos. Y ahora vamos un poco más al norte, en Samaria. Nos acaba de explicar el pastor el domingo que en las diferentes iglesias, que la ciudad o la cultura donde vivimos influye para nuestra forma de pensar y nuestra forma de entregarnos a nuestro Señor. Entonces en Samaria, los samaritanos, por el contrario, como sabemos, era gente considerada hereje por los judíos ortodoxos. Ellos no los podían ver. Samaritanos y judíos no se trataban entre sí. Ese es el argumento que le da la samaritana a Jesús cuando le dice, dame de beber. Y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy samaritana? Entonces los judíos, los de pura raza, los del sur, los que podríamos llamar los patas negras, ¿saben por qué se les llamaba así? Porque las ovejas de mejor calidad tenían las patas negras y ellos se consideraban los escogidos de Dios. Ellos se consideraban especiales. Entonces ellos veían a los samaritanos con cierto desdén, con cierto desprecio. Era gente muy despreciada por los judíos, casi hasta odiada por ellos. Sin embargo, esta gente con tan mala reputación
se había abierto de par en par al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, los samaritanos, habían abierto su corazón a pesar de no ser los elegidos, como decían en Judea. Y miren, ellos también eran judíos, pero ellos se habían apartado del judaísmo cuando ellos fueron al cautiverio. Entonces, pero seguían siendo judíos. Pero los judíos ortodoxos, ellos no los dejaban entrar al templo. Ellos no podían entrar. Cuando mucho entraban al patio de los gentiles, pero los consideraban inferiores. Sin embargo, esta gente con tan mala reputación se había abierto de par en par al mensaje de Jesús. Le habían abierto su corazón a pesar de no haber sido los elegidos en Judea. Los vecinos de Samaria, cuando oyen la versión de aquella mujer mala y de mala reputación, cuando Jesús le dice 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, es muy interesante lo que algunos teólogos dicen acerca de este pasaje. Dicen que esos 5 maridos, aunque la verdad los había tenido y con el que ahora vivía no era su marido, indican que Jesús se dirigía directamente a los 5 ídolos precisamente que ellos tenían y por lo que no los querían los judíos ortodoxos. Entonces, Jesús se estaba dirigiendo directamente a esos 5 ídolos, los 5 dioses que habían tenido los samaritanos a lo largo de toda su historia. Habían tenido 5 ídolos paganos cuando habían abandonado el judaísmo. Hay unas connotaciones teológicas muy interesantes y muy curiosas en cuanto a este pasaje, pero no lo vamos a ver. Los vecinos de aquella mujer samaritana le decían: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Este es el Cristo. Eso lo dice Juan 4:42. Y efectivamente, Jesús, a la primera persona que le declaró que él era el Mesías, fue a la mujer samaritana. Y obviamente eso repercutió en su testimonio. Entonces, esto nos indica una cosa, hermanos. A veces nosotros tenemos prejuicios sociales, prejuicios raciales, prejuicios xenofóbicos y pensamos muchas veces: ¿a este Dios le va a amar más que a mí? Porque nos sentimos especiales. Muchas veces porque nos sentimos que nosotros estamos en una doctrina correcta y ellos no. Pero no sabemos qué hay realmente en su corazón. Y así somos los seres humanos. Infravaloramos a las personas por su condición social, por su género, pero eso no debería de ser así. Afortunadamente, Jesucristo no es así, de ninguna manera. Nuestro Señor Jesucristo no hace nunca acepción de personas. Y si no, revisemos nuestra propia vida. ¿Quiénes somos nosotros y quiénes éramos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo? Bien, subimos más al norte, ahora en Galilea de los gentiles. Ahora estamos en la línea norte de Palestina y estamos entre paganos. No es que todos los galileos fueran paganos, ni mucho menos, pero Caná de Galilea, ustedes no sé si recuerden, después del diluvio, cuando Noé sale con su familia, una vez que el diluvio cede, dice que su hijo Cam vio su desnudez. ¿Se acuerdan? Ese fue el pecado. Y Noé lanzó una maldición y le dijo: maldito será Canaán y servirá siempre a sus hermanos. Y esa maldición, esa la vivían en Galilea de Canaán. Ellos tenían una cultura idólatra, por eso también eran despreciados. Pero ahí también había creyentes, había galileos que creían en Jesús porque Jesús era galileo y ellos tenían orgullo por Jesús. Entonces no es que todos fueran paganos,
Pero allí había gente pagana, como este oficial del rey, rechazados, por supuesto, también por los judíos del sur y marginados desde el punto de vista religioso. Ellos también eran marginados. Sin embargo, esta gente de otra religión, de otra cultura, de otra procedencia tan diferente a la de los hebreos, ellos también abren su corazón al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y al evangelista Juan le urge poner de manifiesto, porque él lo ha visto con sus propios ojos, y le urge poner en relieve el distinto comportamiento ante el mensaje del Maestro. Ya vimos lo que piensan los del sur, ya vimos cómo se comportan los del centro, y ahora quiere explicarnos cómo reaccionan los galileos del norte, cómo lo recibieron los judíos del norte. Entonces, los habitantes de Judea habían creado problemas, habían creado obstáculos a la revelación de Jesús, porque ellos sentían que el Mesías no se ajustaba a su modelo que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías guerrero, un Mesías como David, que los iba a liberar físicamente del yugo romano. Entonces nunca entendieron al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Los de Galilea se mostraban bien dispuestos a creer en Él, en Jesús, pero en realidad su fe no era madura. La fe de los galileos no era completa, ya que necesitaban de signos, necesitaban de milagros de Jesús, y los galileos se sentían orgullosos, como les decía hace un rato, porque Jesús era galileo, y Jesús había ido al sur y había hecho milagros. Y ellos presumían de eso. Un galileo fue y les puso la muestra. Y ellos, los galileos, se sentían orgullosos de Jesús, pero este orgullo era vanagloria. No era un orgullo puro hacia el Señor, era vanagloria personal, era por vanidad, porque no habían llegado a comprender lo que significa tener fe en el verdadero mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos le seguían por sus milagros, por sus señales. Era una fe superficial. Y entonces eso va poniendo de relieve en el Evangelio de Juan. Y dice en el versículo 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta es el que lleva la palabra de Dios, el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y es que Jesús, nuestro Señor, no era tonto. Jesús sabía lo que había en el corazón de sus contemporáneos, de sus compatriotas. Él no tenía honra en su propia tierra, en Galilea. Y en efecto, los galileos, esos que se muestran orgullosos durante la festividad de la Pascua, para proveer esos extraordinarios milagros y prodigios, no acaban de profundizar la fe, no acaban de entender correctamente lo que es la fe. Esta carencia de fe le sirve de contraste al evangelista Juan para presentarnos que en este medio, o en medio de este pueblo galileo, hay un hombre pagano, un oficial del rey que busca desesperadamente a Jesús. Y aquel oficial, que era probablemente un alto funcionario al servicio del tetrarca de Galilea, de Herodes, Antifas, el pueblo le llamaba rey. Pues esta fe de pagano, esta fe auténtica de pagano, le va a servir al apóstol Juan y a nosotros también para ver cómo va evolucionando, cómo vamos madurando también en nuestra fe. Aquí tenemos a un diplomático, tenemos un alto funcionario de la corte que reconoce a Jesús como alguien que hace milagros, que sana a la gente, y recorre 35 kilómetros a pie, no corriendo, como si fuera maratonista, andando 35 kilómetros a toda prisa para pedirle un favor
a un carpintero del pueblo. Porque el maestro, el rabino, era maestro, pero también era carpintero. Entonces es como si hoy un ministro del gobierno viniera y le pidiera un favor a algún zapatero, algún albañil, algún pescador. Entonces podemos imaginar eso. Él era un alto funcionario. Había un alto contraste entre una posición social y la otra. Bueno, pues eso ocurrió. Este hombre, este oficial del pueblo, va a pedirle un favor a una persona, a un obrero, a alguien aparentemente insignificante, a Jesús, que estaba en Caná, al oeste de Galilea. Y este hombre vivía en Cafarnaúm, que está al norte del mar de Galilea, a una distancia de 35 kilómetros. Por eso le llevó tanto tiempo volver a su casa, toda una noche andando, toda una noche caminando, 35 kilómetros. Y lo primero y lo principal que tuvo que hacer este hombre, este aristócrata, para contactar a Jesús, fue tragarse su orgullo. Él era un alto funcionario, él tenía poder, pero tuvo que acudir a un carpintero. No pensó, es que yo soy superior socialmente, es que yo no puedo relacionarme con cualquier gente, según de quien se trate, con cualquiera según su nivel social. ¿No suena típico eso? ¿Suena eso común en nuestra sociedad? O incluso en la misma congregación. ¿Le suena lo de las clases sociales? Se da en todas partes. ¿Cuántas clases sociales hay en México? Yo no lo sé, hay quien dice que son 3 o 4, pero es ocioso. ¿Cuántas clases sociales hay entre los pobres que apenas tienen para comer y los supermillonarios, los superricos que están arriba? ¿Cuántos estratos sociales hay, incluyendo los que se llaman clases medias? Pues bien, ese hombre importante se vuelve humilde, se traga su orgullo. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad urgente, tenía un problema muy serio. Su hijo se moría. Su hijo se moría. Y cuando un hijo está muriendo, se hace lo imposible, lo que sea, se habla con quien sea, se saltan los muros que sean. Eso lo sabemos muy bien los que somos padres o los que somos abuelos. Lo sabemos muy bien. Por los hijos se hace todo, se hace lo que sea. Dios nos ha hecho así, nos ha hecho con ese amor filial, con ese amor paternal y maternal. Y ese hombre lo pone en práctica. Y eso le sirve para madurar su fe. Nadie fue capaz de impedirle que acudiera a Jesús porque estaba desesperado. No le importaba lo que los demás dijeran. No le importaba lo que dijeran los de su nivel social cuando le vieran hablar con Jesús. No le importaba. Lo único y lo más importante que quería era salvar a su hijo, salvar la vida de su hijo. Entonces, si queremos de veras ayuda de Jesús, si queremos aquello que Él nos puede dar, lo primero que tenemos que hacer es aprender a ser humildes, humildes de corazón. Al Señor no le gusta el orgullo, la vanagloria. Humildad de reconocer nuestro problema, nuestra necesidad y no tener en cuenta lo que diga la gente. Que digan lo que quieran al final de cuentas. Cada uno dará cuentas a Dios de sus actos. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros dará cuentas ante la crisis de un ser querido que se está muriendo. ¿Cómo reaccionamos? ¿A quién acudimos? Descubrimos el poder de la oración, el poder de las reuniones de oración, de los cultos de oración, cuando acudimos a ellos, cuando tenemos una necesidad. Muchas veces
Ni siquiera nos damos cuenta que hay cultos de oración en la iglesia. Ni siquiera. Pero cuando tenemos una necesidad, todos pedimos ayuda y todos pedimos oración. Y si no, revise su WhatsApp en estos últimos meses. Pero somos así las personas. Cuando tenemos un problema, cuando queremos que los demás oren por nosotros, es entonces que nos acordamos de Dios, hasta que la vida nos pone contra las cuerdas, hasta que tenemos una necesidad. Pues bien, en este texto, lo que el evangelista Juan nos quiere enseñar a todos, no solo a los cristianos de su época, o a los de su iglesia, o a los de sus comunidades, sino a todos nosotros como cristianos, y a todos los cristianos a lo largo de la historia, es que la fe tiene que evolucionar, la fe tiene que madurar, la fe tiene que cambiar. Y nos enseña que la fe se comprende, por decirlo, de 3 pasos. Y nos vamos a concentrar en este hecho del oficial del rey. Entonces, esta historia del oficial romano, el oficial del rey, nos lo enmarca muy bien. Son 3 pasos de la maduración en la fe, 3 momentos, 3 decisiones de este hombre. El primero es confiar en Jesús, porque él había escuchado de Jesús. Le habían dicho sus amigos que Jesús hacía milagros. Y este es el primer paso de la fe. ¿Se acuerdan dónde fue la primera señal? En la misma ciudad donde estaban, en Caná, en las bodas de Caná. De manera que este hombre sabía que estaba acudiendo a un hombre que podía hacer milagros. Yo tengo un problema, yo tengo una necesidad y quiero acudir a Jesús porque Él puede solucionar mi problema. Él puede hacerlo, Él tiene el poder para hacerlo. Tiene fe en los prodigios, en los milagros, en las señales de Jesús. Entonces Jesús le dice: si no hubiera señales y prodigios, ¿no creeréis? Imagínense cuando él llega con su necesidad y Jesús lo recibe con estas palabras. Pero el oficial le dijo: desciende, Señor, antes que mi hijo muera. O sea que el funcionario se dirige a de Cafarnaún a Canaán, cuesta arriba, hacia el oeste, donde está el maestro, movido por el amor, por su amor paternal hacia su hijo que está a punto de morir. Y entonces acude al maestro, movido por ese amor. Su hijo está a punto de morir y también por la fama que tiene el maestro. Piensa que solo el Señor Jesús puede resolver su problema. Y cuando llega a él, el Señor Jesús le dice: si no veis milagros y señales y prodigios, ¿no creeréis? Es como si le hubiera echado una cubeta de agua fría a este hombre. Sin embargo, al parecer, esta cubeta de agua fría, este reproche, se dirige no solamente a él, sino a todos los que estaban con él, porque les está hablando en plural. Les está diciendo a todos los que están escuchando, porque está hablando en plural, no en singular. Si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El Señor está hablando a todos los que le escuchan. Las palabras del Señor constituyen para el hombre de Cafarnaún una invitación a creer, pero también una prueba de su fe. Y ahorita vamos a ver. Y de su fe a creer en Jesucristo, más que en el poder para obrar milagros que tenía Jesús, a creer en la palabra de verdad que era Jesús mismo. Si él creía en que Jesús hacía milagros, por eso acudió a él, y ese es el primer paso. Pero la invitación de Jesús era a creer en lo que Jesús decía, en lo que Jesús hablaba, porque la palabra de verdad es el mismo Señor Jesucristo. Y lo que le estaba diciendo a este hombre y a la iglesia es: no me sigas por mis milagros, sígueme por lo que te digo, sígueme porque crees lo que yo hablo.
Y aquí tenemos a un hombre diplomático pagando que se niega a darse por vencido. Esas palabras de Jesús, esas que le cayeron como balde de agua fría, no le impresionaron. Jesús le recibió de esa manera diciendo de que la gente no cree a menos que vea señales. Y eso sigue sucediendo hoy. No es solamente de aquel tiempo. Preguntémonos algo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si aquel hombre se hubiera ofendido por la respuesta de Jesús? ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dado la espalda, airado, ofendido, y se hubiera vuelto demasiado orgulloso para escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hubiera pasado? Pues lo que hubiera ocurrido es que el Señor se hubiera dado cuenta de que su fe no era auténtica, de que su fe no era real. Si se hubiera enfadado cuando Jesús le dijo eso, de que si no vierais señales, no creeréis, y si hubiera ido, la fe de este hombre no le hubiera servido de nada. Indicaba que era una fe superficial, una fe que no estaba basada en el amor filial. Jesús hubiera visto que su fe no era suficientemente madura. Quizá no habíamos pensado en eso, hermanos. Y es que para poder recibir ayuda de Cristo hay que ser pacientes, hay que ser humildes. Y no tenemos que darnos por vencidos a la primera contrariedad, a las primeras de cambio. Tocad y se os abrirá. Son palabras de Jesús. Pero a veces nosotros reaccionamos diferentes. Es que llevo tantos años orando y no me responde. Pues dejo de orar. Dejo de orar. Dejo de pedir. Es más, dejo la iglesia. Es más, me vuelvo al mundo. Porque no me da lo que yo pido. A veces esa es nuestra reacción. Y ese es el primer momento de la fe. Creer en los milagros de Jesús y ser persistentes. El segundo momento el segundo elemento que caracteriza esta fe es la confianza en lo que Jesús dice. No solamente en lo que hace, la fe en la palabra. La fe en la palabra que es Jesús. La fe en las palabras y en las promesas de Jesús. Jesús le dijo, tu hijo vive, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y se fue. De manera que cuando el hombre está dispuesto a superar la búsqueda de un Dios de poder, es decir, que no solamente busca un Dios milagrero, un Dios que hace maravillas, sino que cree su palabra, entonces es cuando Jesús lo atiende. Cuando Jesús atiende los deseos del que le pide de acuerdo a su palabra. Entonces él vuelve a su casa. Cuando Jesús le dice, vuelve a tu casa, tu hijo vive, tu hijo está bien. A veces nosotros, por la tradición que traemos, por la cultura que tenemos, pensamos que Dios quiere sacrificios. Y Dios no quiere ofrendas interesadas. Dios no quiere procesiones folclóricas. Dios no quiere peregrinaciones, ni a San Juan de los Lagos, ni a la villa, ni a ningún lado. Si yo creo que con esas obras me voy a ganar el cielo, estoy muy equivocado, no es así. Dios no quiere cambalaches. Dios no quiere negociaciones del tipo, yo te doy y tú me concedes. No, lo único que Dios quiere de nosotros es una fe sincera en nuestro Señor Jesucristo. Una fe sincera en la palabra de Dios. Y aquel hombre creyó en lo que Jesús le había dicho y se fue. Y se fue. Y el oficial del rey se fue a su casa. ¿Pero cómo se fue? ¿Cómo se fue?
Se fue sin comprobar que realmente lo que decía Jesús era verdad. No había visto ningún milagro espectacular. Se fue creyendo la palabra de Jesús. Y eso es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso es lo que estaba haciendo este hombre. Se fue sin comprobar que realmente lo que decía Jesús era verdad. Y eso es fe. Esa era la confianza en lo que Jesús había dicho. No había visto ningún milagro espectacular, pero se fue. Y estas palabras reafirman el don de Jesús. Pero son además una prueba para la fe de aquel hombre, del funcionario, que va a recorrer una vez más con diligencia el último trecho de su camino de fe. Tiene que creer que su hijo se va a curar. Es más, tiene que creer que su hijo ya está curado. Sin que Jesús baje hasta Cafarnaúm para imponerle las manos directamente. Él tiene que creer por fe. Tenemos que fijarnos en una cosa. Cuando Él le dice, Señor, desciende, le está diciendo, Señor, ve conmigo a mi casa. Camina conmigo esos 35 kilómetros para que puedas poner las manos sobre mi hijo. Porque esa era la cultura que ellos tenían. ¿Sí? En la mente del funcionario estaba la idea de que Jesús podía curar, pero tocando al enfermo. Tocándolo. ¿Cómo va a curar a distancia? ¿Cómo lo va a curar a 35 kilómetros sin ni siquiera verlo? Sin ni siquiera conocerlo, sin ni siquiera tocarlo, como lo hacían los traumatólogos o los curanderos de ese tiempo? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo a esa distancia van a curar a mi hijo? Quizás se preguntaba eso. La actitud del maestro y la actividad que él realiza no se basa en signos milagrosos o en manifestaciones de grandeza, que las tiene, sino en la sola fe. En la sola fe. Porque la fe no es un salto en el vacío, hermanos, como mucha gente piensa. La fe requiere conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios. Sin conocimiento no hay fe. Es una falsedad lo que muchos afirman. Tú pídele al Señor y ten fe, pero ni siquiera lo conocen, ni siquiera saben quién es Jesús. Entonces, la actividad del Señor no se basa en esas cosas. Y aquí tenemos a un político, a un diplomático que tiene la suficiente fe para recorrer esos 35 kilómetros de vuelta a casa, no llevándose más que la palabra de Jesús, de que su hijo se va a curar, de que su hijo ya está curado. Solo se lleva la palabra de Jesús. Nada más, pero nada menos. Nada más, pero nada menos. Que la palabra de Jesús, que es fundamental para nosotros como seres humanos. Creer que lo que Jesús dice es la palabra de verdad, porque siempre lo que Jesús dice es verdad. Cuando Él dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando decimos que la fe mueve montañas, también tenemos que tener la aseveración que sin fe solo llegamos al abismo. Sin confianza en Dios no hay esperanza. Sin fe solo hay perdición. El oficial creía que Cristo podía sanar a su hijo. Sí, pero estando presente. Esperaba que Jesús recorriera con él esa distancia del camino y pensando que su presencia era imprescindible para la curación. Entonces, bajo ese pensamiento, ahora enfrenta aquí la prueba más dura para su fe. Si Jesús dice algo, no es que a lo mejor sea verdad, es que tiene que ser verdad. Pero, ¿seguro?
¿Seguro que es verdad? El padre confió en la palabra de Jesús y se fue a su casa. Pero ¿cómo iría este padre? ¿Cómo iría este hombre? Era de noche. El camino era muy largo. ¿Cuántas ideas pueden pasar por la mente de un hombre que tiene un hijo agonizando? Que tiene un hijo que está muriendo. ¿Cuántas cosas pueden entorpecer su mente? En la oscuridad de la noche solo lleva consigo la confianza en la palabra de un rabino de que su hijo se va a curar, de un maestro. ¿Qué dudas puede abrigar esa noche tan oscura del alma? Pongámonos un momento en su lugar. ¿Qué dudas puede haber en esa noche oscura? Porque nosotros también tenemos esa noche de oscuridad en el alma. Muchas veces. Cada uno de nosotros cuando estamos solos, cuando estamos en donde nadie nos ve, quizá acostados, quizá en la oscuridad de la madrugada, y pasan por nuestra mente dudas, incertidumbres, y nos preguntamos muchas cosas. Señor, ¿de verdad eso es lo que quieres para mí? ¿De verdad, Señor? ¿Lo que estoy haciendo en la vida es lo que tú quieres que yo haga? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo sí he tenido muchas dudas. Yo creo que todos pasamos por eso. Señor, quizá quieres que cambie algunas cosas en mi vida. Esa noche oscura del alma de la que hablan muchos poetas, muchos ministros, mucha gente. Esa noche oscura la pasamos todos. Y no importa si eres joven, no importa si eres mayor. Hay mucha incertidumbre en nuestras vidas. Pero aquel hombre, aquel funcionario pagano, llevaba la palabra de Jesús y confió en esas palabras y siguió su camino andando en la oscuridad de la noche. No se volvió atrás para preguntarle otra vez. Siguió andando esos 35 kilómetros. Toda una noche caminando. ¿Podemos imaginarlo? La expresión de creer en la palabra tiene un significado muy claro en el evangelista Juan. Creer en la palabra para Juan indica una fe auténtica, una fe verdadera, sólida, la fe que se apoya en la palabra auténtica de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ya se va acercando a su casa aquel hombre, los siervos, los criados del oficial, que no sabían absolutamente nada de lo que había ocurrido en Canaán, no sabían porque no había medios de comunicación, y no sabían cómo se había producido la conversación con Jesús, pero estaban muy contentos, estaban muy alegres, estaban felices, estaban tan contentos que no podían esperar en la casa que llegara el dueño. Así que salieron a su encuentro corriendo, al encuentro de aquel hombre, y le dicen: tu hijo vive, tu hijo vive. Y ahí se acaba la oscuridad de la noche para siempre de ese hombre. Ahí se consuma la fe. La oscuridad se desvaneció para siempre en su corazón. Y él hace una pregunta: ¿a qué hora había sido curado su hijo? ¿A qué hora empezó a mejorar? ¿Por qué quería el padre saber exactamente a la hora que se había curado su hijo? ¿Por qué? Quizá quería asegurarse de que no fuera una casualidad o una coincidencia. Quizá. Ayer, a las 7 le dejó la fiebre. A las 7 le dejó la fiebre. Nada de coincidencias. Era un milagro. Fue un milagro. Y este es el tercer paso de fe. Este es el tercer nivel de maduración de la fe. Este es el tercer momento que alcanza aquel hombre pagano, aquel oficial de Herodes. ¿Cuándo la fe es madura? Podríamos preguntarnos, ¿cuándo? Cuando se llega a reconocer que Jesús es capaz de darnos vida. Aquel hombre ya no tuvo más dudas.
Su fe se consolidó, llegó a su maduración plena. Cuando descubrió que Jesús, que Dios da vida, vida abundante. Entonces, cuando entendemos eso, nuestra fe madura y podemos considerarla como una fe completa. Cuando tenemos vida en abundancia, cuando tenemos ese regalo de Dios en nuestro ser, ¿qué hacemos? Aparte de darle gloria al Señor y de darle gracias a Dios. Compartirlo con los demás. Compartirlo con nuestra familia. Mira lo que me ha pasado. Mira lo que Jesús ha hecho. Fíjense lo que Jesús ha hecho en mi vida. Cuando se tiene algo tan importante, uno no se puede callar y tiene que decirlo a todo mundo, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Así que él y toda su casa creyeron en el Señor. ¿Por qué? Porque dio testimonio de lo que había pasado, de lo que había recibido de nuestro Señor Jesucristo, de lo que había ocurrido realmente en su vida, de la consolidación de su fe. Entonces, la idea de un hombre poderoso que hace milagros es el primer paso. Yo tengo una necesidad y voy a Jesús. Segundo paso, una fe basada ya no tanto en los milagros como en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, este tercer paso, Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es la fuente de vida. Jesús es el que a través de su palabra engendra vida, da vida. Esta es la fe madura, este es el tercer momento del funcionario. Aquí se llega a la plenitud de la fe y empieza automáticamente a conquistar a los demás, a hablarles, a dar testimonio de su fe. Aquel hombre conquista a su familia sobre la base de su experiencia personal, de lo que había visto, de lo que había oído, pero sobre todo de lo que había experimentado en su corazón. La sanidad completa de su hijo y la sanidad completa de su propio corazón. La maduración de su fe. Porque la fe se vuelve contagiosa. La fe no se puede ocultar. Y la fe nos motiva a todos en casa. Cuando nosotros en lo personal conocimos al Señor, fue a través de una tía que tenía más de 60 años. No sabía leer, no sabía escribir. Pero empezó a creer y empezó a orar por cada uno de nosotros. Y así fue como una familia grande como la nuestra llegó a la fe. Porque su fe nos contagió a nosotros. Una mujer anciana de 60 años, que siempre había sido católica. Cuando ella conoce la verdad, sin saber leer ni escribir, empieza a orar por su familia. Y todos, cada uno de nosotros empezó a caer. Algunos se han regresado, pero algunos estamos firmes. Porque la fe se vuelve contagiosa. Es una fe madura, evolucionada. Ahora es un hombre que se entrega sin reservas. No fue un hombre que le sacó a Cristo lo que quería y luego se fue y se olvidó de él, como los 10 leprosos. Los 10 leprosos, desgraciados, miserables, que cuando se curaron, se olvidaron de su sanador. Este hombre creyó y habló a todos los suyos y creyeron también. Y no sería fácil, desde luego, como tampoco nos es fácil a nosotros. Porque a nosotros mucha gente de nuestra propia familia, y yo creo que a ustedes les ha pasado, nos dejaron de hablar. Dejaron de tener comunión y comunicación con nosotros. Por nuestro trasfondo cultural, por la idolatría en la que vivimos siempre, por la idolatría en la que está metido el país. Y no es fácil cambiar, no es fácil creer,
lo que Jesús dice. No es fácil cuando uno le dice que Jesús es el Rey de toda la tierra y de nuestras vidas, porque va contra nuestras ideas, va contra lo que la gente piensa, contra lo que nuestra comunidad cree, contra lo que nuestra cultura ha desarrollado por siempre, porque son paganos, porque son idólatras. Y muchos se rieron de él como muchos se ríen de nosotros. Se burlan. Ese fanático religioso que sigue a Cristo, ¿le suena parecido? Son unos fanáticos. Estos fanáticos cristianos, ¿somos unos de esos fanáticos? Eso es lo que hoy se nos sigue diciendo. En la sociedad de hoy no ha cambiado nada con respecto a ese tiempo. ¿Acaso eso no es lo que se nos dice hoy en la sociedad? Ahora él tendría que soportar, como tenemos que soportarlo nosotros, lo que origina la dificultad por haber creído, por haber recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Hagan un repaso y vean cuánta gente les ha dejado de hablar porque se cambiaron de religión. Y ahora la gente de su tiempo podría hablar de él como si fuera un fanático, pero este diplomático supo enfrentarse a los hechos, a la realidad y aceptarlos, porque había experimentado aquello que el Señor Jesús podía hacer y nunca se rindió ante la adversidad. Y eso es también lo que debemos hacer nosotros. La relación con el Maestro, con el Señor, había empezado por una necesidad, por un problema. Y quizá nosotros llegamos a los pies de Jesús de la misma manera. ¿Cuántas personas llegan a la iglesia por una necesidad? Porque no tienen trabajo, porque no tienen dinero, porque han roto su matrimonio, porque los ha abandonado su familia, porque se sienten solos, porque están muy alejados de su país, de su tierra, porque no tienen una posibilidad de vida normal y están pensando en cosas terribles como el suicidio. Esas personas que vienen a las iglesias con muchos problemas a veces, y muchas veces nosotros como iglesia no somos suficientemente sensibles a esos problemas. Quizá porque nosotros estamos de manera cómoda. Y es natural. Es normal que la gente acuda a la iglesia buscando ayuda. Y no podemos, no debemos censurarlos. ¿Por qué? Porque como este hombre llegó con una necesidad de Jesús, ellos están en el primer paso. La gente que viene a buscar a Jesús por necesidad está dando su primer paso de maduración. Busco una necesidad que solo ustedes, que solo Dios me puede solucionar. Porque Jesús sigue siendo la única solución para el ser humano. Pero el ser humano tiene que aprender a recorrer ese camino de fe, basado en el conocimiento de su persona y de que su palabra nos puede dar vida. De que la palabra de Jesús es vida. Cuando Jesús busca la fe en los suyos, entre sus propios compatriotas, ofreciendo su persona en sustitución de las antiguas instituciones de la ley, de las antiguas tradiciones, cuando busca complicidad entre los suyos, cuando predica su palabra, no la creen. No la creen. Porque son orgullosos. Y por el contrario, cuando propone a otros, a los que no son de su pueblo, a los que viven fuera del judaísmo oficial, como los samaritanos, o como en este caso, este oficial pagano de Galilea, entonces esa gente resulta que creen mejor que los ilustrados. Ya no por los signos, sino que creen de verdad en la palabra de Dios, como este hombre de Cafarnaúm. Sin embargo,
Lo que le interesa ante todo al evangelista Juan, al contar esta historia, es decirnos que solo se puede encontrar al Señor Jesús a través de la propia experiencia personal. De nada me sirve que mis padres sean cristianos. No me sirve que desde niño acuda yo a la iglesia. No me sirve la experiencia de los demás. Lo que me digan los otros no me sirve. Lo que crea el pastor no me sirve. Lo que crean mis amigos no me sirve. Lo que puede servir es lo que yo he experimentado en mi vida, en una relación personal con Jesús, en mi comunicación íntima con el Maestro. Eso es lo que sirve. Eso es lo que sirve a la fe genuina, auténtica, que nace de la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vale. La experiencia de los demás me puede ayudar, puede ser muy beneficioso, pero nunca puede sustituir la fe genuina de un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que el Señor Jesús simplemente los miró a los ojos y les dijo: sígueme. Y ellos lo siguieron. Se levantaron y fueron con Él. En cambio, hay gente como los de Jerusalén. Solo creen en lo sensacional, en los milagros. Muchos de nosotros nacimos en una iglesia así. Y no creen en la revelación. Por eso hay gente que no llega a la verdadera maduración de la fe. Como Nicodemo. No sabemos hasta dónde llegó. Es algo que está en el misterio de la palabra. En cambio, los samaritanos, estos paganos, llegan a creer en el Mesías a través de varias etapas. Y el primer paso era superar ese espíritu religioso que ellos tenían, como muchos de nosotros lo tuvimos que superar. A muchos de nosotros nos costó mucho trabajo convertirnos al Señor. Así que cabría preguntarnos: ¿cómo descubrimos a Jesús? ¿En qué nivel se encuentra nuestra fe? ¿Hemos hecho ya los 3 pasos de madurez? ¿O acaso hemos acallado en alguno? ¿Nos hemos estacionado en alguno? Preguntémonos, hermanos, ¿en qué paso estamos? ¿Esperamos solo bendiciones del Señor? ¿O sabemos encajar también las contrariedades de la vida, las bofetadas que nos da este mundo? ¿Confiamos plenamente en su palabra? ¿Qué clase de dudas abriga nuestra mente durante la noche oscura del alma? ¿Cuántos de nosotros estamos todavía en tinieblas? ¿Cuántos de nosotros? A muchos de nosotros, o a mucha gente, se le dificulta la idea de Dios porque tienen la idea de un padre que los abandonó, de un padre que no les hace caso, un padre que no quieren por padre y piensan que Dios es así, pero están equivocados, porque Dios es Padre de todos los padres. Dios es un Padre misericordioso que nos comprende y jamás nos va a dejar en dudas. Es un Padre que sabe perdonar. Para terminar, hermanos, todos nosotros estamos destinados a un cielo nuevo y a una tierra nueva, donde morará la justicia, donde no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento, donde Dios enjugará cada una de nuestras lágrimas. ¿Valdrá la pena pasar por este valle oscuro del alma? ¿Valdrá la pena haber vivido 80 o 90 años en la tierra para tener toda la eternidad al lado del Señor? ¿Valdrá la pena creer en su palabra? Yo creo que sí.
Yo no sé si todavía alguno de nosotros está en algún proceso del camino. Yo no sé si alguno de nosotros está en evolución de su fe. Si todavía nuestra fe no está madura. No sé dónde estás. No sé si tienes problemas, si estás interesado, si quieres madurar espiritualmente. Pero es bueno decir que abramos de par en par nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Comparte tus dudas, no te calles. La iglesia, la congregación, nosotros estamos para escucharte. Si está en nuestras manos ayudarte, seguramente Dios traerá consuelo a tu vida en esa noche oscura. Acerquémonos al Señor. Él es bueno, Él es misericordioso con todo aquel que le busca con una fe genuina. Dios es bueno, confiemos en Él. Vamos a darle gracias al Señor. Yo espero que algo nos haya edificado esta porción de la palabra. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por el tiempo que han tomado mis hermanos, por su paciencia, Señor, para escuchar esta breve explicación, Señor, de esta porción de tu palabra. Yo espero que nuestra fe madure, Señor, que podamos llegar a ti creyendo no solamente en tus milagros, sino en tu palabra, Señor, que es lo más importante. Porque todas las cosas van a pasar, pero tu palabra permanecerá para siempre, Dios. Tus promesas son reales, tu palabra es vida. Ayúdanos a entenderla, Señor, y a confiar absolutamente en ella, Dios. Gracias, Padre. Muchas gracias por este tiempo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga.